Bueno, mientras Juan va presentando la pantalla, va mostrando, pues quizás me robo 2 minuticos para explicar la mecánica de esta actividad que está dentro del programa académico de cuidado intensivo de la universidad. Queremos como resaltar aspectos diferentes, con alguna frecuencia se presentan este tipo de actividades y que muy posiblemente por pandemia y por todo lo que ha ocurrido se ha visto de pronto interrumpido un poco la frecuencia, pero quisiéramos rescatar esto que creo que es a veces difícil para nosotros los médicos mostrar como aspectos diferentes a los puramente académicos, pero nunca menos importante. De hecho, el doctor Eri Valencia me contaba que ya tenían ellos incluso una programación establecida dentro de la clínica para mostrar esto también con esta misma intención y que se vio pues también interrumpida por lo mismo. Y puede ser esto como la invitación a que ellos se unan a las actividades y posiblemente en el otro mes haya un invitado, un compañero especialista de la clínica que quiera mostrar algún aspecto cultural. En esta ocasión, pues Juan Fernando se fue por el lado musical y nos va a mostrar esta charla, entonces ya lo dejo con Juan. Adelante. Listo, muy buenos días a todos, agradeciéndoles la participación en esta charla cultural del día de hoy. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí. Bueno, entonces, siguiendo con lo que dice el profe Héctor respecto a la charla cultural, es una actividad que por pandemia se ha venido retrasando, pero que es necesario volverla a iniciar. ¿Y por qué es necesario? Bueno, primero me presento. Mi nombre es Juan Fernando Cárdenas González. Yo soy médico de la Universidad de Antioquia, urgentólogo, especialista en medicina de urgencias de la Universidad de Antioquia, y actualmente estoy cursando el segundo año del programa de medicina crítica y cuidados intensivos. Hoy estoy a cargo de esta charla cultural, como les venía diciendo, bueno, y que titulo como La música clásica como una bella manifestación de la enfermedad. Ese título es un poco pretencioso realmente de mi parte, pues porque no soy un experto, un erudito en el tema. Sin embargo, pues uno de los objetivos de la charla precisamente es atraer personas, y este título funciona a manera de clickbait para el desarrollo del tema que vamos a intentar dar. Porque la idea es que no hablemos tanto de enfermedad todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estamos hablando de patologías en la UCI o en otras áreas del conocimiento, y estamos dedicándonos casi siempre, una gran mayoría de los médicos actuales, nos estamos dedicando únicamente a la parte cognitiva, a esa esfera cognitiva del desarrollo del ser humano, y estamos abandonando otras esferas. Entonces lo que buscamos, lo que busco y lo que pretendo, así sea un poco, es tratar de llegar a un público que no tenga mucho conocimiento de música clásica. No es que yo lo tenga tampoco, pero por lo menos sí entender que es una manifestación artística muy agradable, muy bella, y que muchas veces por snob estamos perdiéndonos de esa belleza. Hay que desmitificar la música clásica, hay que volverla más accesible para todos y disfrutarla. No quiero decir con esto que otras músicas u otras manifestaciones no sean válidas. Todas son válidas y todas pueden coexistir. Bueno, entonces para empezar, les traigo esta imagen de un bálsamo. Este bálsamo pues no es de marihuana, pero es un bálsamo herbal. Aclaro que todas las opiniones de las que hable hoy, o todo lo que yo diga hoy, no compromete al programa de medicina crítica y cuidado intensivo, ni tampoco compromete el pensamiento de la Universidad de Antioquia. Por si se me va la mano, por ahí yo digo cualquier barrabasada. Es importante hacer estas pausas culturales porque son un bálsamo, son un aliciente, algo que nos saca de este mundo tan complejo y tan a veces caótico y al mismo tiempo agotador como lo es
la atención de pacientes y más en nuestro caso, que es la atención de pacientes críticos. Entonces creo que tenemos que alejarnos de la referencia bibliográfica, alejarnos de todo lo tan estrictamente académico y debatir un poco, sin estar siempre bajo la presión de la referencia. La charla generalmente está basada en alguno de los hobbies de quien la presenta. Uno de mis hobbies, en este caso, es la interpretación musical, la guitarra y el piano. El piano hace muchos años lo toqué, lo tengo descuidado, pero quiero volverlo a retomar. Y la guitarra sí la llevo intermitentemente practicando desde hace unos años. Sin embargo, pues, como les digo, es importante continuar nuestro proceso de desarrollo humano y por eso quiero compartirles esta charla musical. Y es muy importante que cuando hablamos de música, si interpretamos un instrumento, sea cual sea el instrumento que interpretemos, nos vamos a dar cuenta que podemos disfrutar mucho más de lo que tenemos entendido como música clásica, y cualquier tipo de música la podemos disfrutar más en la medida en que tenemos más práctica y una apreciación diferente y un acercamiento muy diferente a la música. Cuando nosotros nos acercamos a la música, la disfrutamos y la entendemos, incluso podemos llegar a tener conciencia de percepciones sinestésicas de lo que interpretamos como oído. Entonces, ahí es cuando muchas personas, más o menos un 4%, un 5%, ese es como el dato autista, pueden tener percepciones sinestésicas, que son únicas para cada persona, pero que son muy valiosas y muy agradables. O sea, que quien, por ejemplo, escuche la música y tenga una percepción visual, inmediatamente la escucha, o un acorde o una nota, posiblemente está haciendo una percepción sinestésica y posiblemente esa persona esté mucho más entusiasmada con el área musical. Pues puede estar mucho más entusiasmada o pudiera estar convulsionando también, porque es una de las opciones, ¿cierto? Tener un estatus convulsivo manifestado como sinestesia. Sin embargo, pues la música clásica, al igual que todas las músicas, es una música entretenida, es una música divertida, es una música que incluso se pudiese bailar. De hecho, se bailaba anteriormente. Entonces yo pienso que es muy bueno que nos abramos un poco más a estas expresiones artísticas. Y mucho más en medicina, donde en medicina y en nuestra cultura colombiana, donde no nos permiten desarrollar el cerebro derecho. Casi siempre cerebro izquierdo, todo lo que desarrollamos, y estamos descuidando un poco todo ese cerebro de la creatividad y la imaginación, que es muy importante también a la hora de atender pacientes, de ofrecer una calidad de atención mucho más humana. Bueno, la música es contemplación, básicamente es contemplación. Y la música hace parte de las bellas artes, de las 7 bellas artes, de la danza, la arquitectura, la literatura, la escultura, el cine. La música hace parte de esas bellas artes que estaban destinadas por los griegos simplemente a ser contempladas. O sea, era una manifestación, no tenía ningún propósito, y de hecho no tiene, ahora le podemos dar mucho propósito, pero ellos estaban dedicados únicamente a contemplar la música, y eso es algo que ya no hacemos tan frecuentemente. O sea, nos dejamos llevar por el beat y por el ritmo, pero estamos dejando un poco la contemplación de la belleza. Y como la belleza es universal, muchas veces, muchas de las obras que existen, sobre todo en música clásica, pues también son obras universales y que todos podemos apreciar su belleza. Entonces, creo que tendremos que ser un poco menos reacios a este tipo de manifestaciones. Esta diapositiva que muestro aquí, pues para los que gustan de las caricaturas y del cómic y del manga,
pues este es Chaca de Virgo, un tipo que estaba casi realizado, a punto de trascender. Lo único llamativo es que uno no veía que Chaca de Virgo en los Caballeros del Zodiaco tuviera una de sus dimensiones tan desarrollada como era la dimensión estética dada por la música. Recordemos que nosotros tenemos varias dimensiones al momento de desarrollarnos como ser humano. Entonces tenemos dimensiones éticas, físicas, cognitivas, que sí que la desarrollamos nosotros en nuestro medio, pero también tenemos una dimensión estética que debemos desarrollar y que muchas veces va ligada de la dimensión espiritual. Entonces, la espiritualidad, no entendida como religiosidad, que es algo completamente diferente, también se podría desarrollar a través de la música clásica. ¿Qué veo yo cuando hablamos de música respecto a lo que tenemos, a la accesibilidad que tienen las personas a la música clásica? Pues que es difícil en un país pobre como el nuestro, en un país con tantas inequidades, con tanta injusticia, que una persona que tiene que salir a rebuscarse uno de los 3 golpes del día tenga la capacidad, el tiempo, el entendimiento, la nutrición adecuada para poder apreciar la música. Entonces, afortunadamente, siendo la música un lenguaje universal, pues las personas, por pobres que sean, siempre tendrán un tiempo para cantar y para danzar. Sin embargo, pues no podemos pretender que personas que no tienen ni siquiera con qué comer, pues sean cultas, entre comillas, cultas, o tengan acceso a la música, entre comillas, clásica o académica. Entonces, por un lado, tenemos una gran inequidad y una gran pobreza, y por otro lado, tenemos también personajes y personajillos que se meten en una burbuja de pseudo-intelectualidad y que convierten el conocimiento, en este caso el conocimiento artístico, lo convierten en un conocimiento inaccesible a las demás personas, aquellas personas que consideran incultas o que consideran indignas de ser, poseer este conocimiento. Estos intelectualoides vanidosos, la gran mayoría, no quiere decir que sean malas personas, pero sí vanidosos, generan una burbuja y generan una apreciación en las personas del común, como yo, donde uno dice, vea, esta gente es tan fastidiosa que mejor ni nos metamos a discutir, a debatir, a hablar de los temas que ellos manejan. En este caso, pues pongo una diapositiva de 2 literatos que son bastante conflictivos entre ellos dos mismos y con las demás personas. La música es un patrimonio intangible de la humanidad, es un patrimonio inmaterial y todos debemos tener acceso a ella. Y no solo las músicas de las regiones, sino la música clásica. Entonces, una estrategia para atraer a la mayoría de personas, al personaje promedio como yo, hacia la música clásica, podría ser aprovechar las condiciones que como latinos tenemos. Entonces, nosotros somos morbosos, queremos saber qué le pasa a la gente, por qué la gente se enferma, por qué la gente se murió. Somos amigos del chisme. Si alguien tuvo una vida truculenta y eso derivó en una obra maestra de cualquiera de las bellas artes, pues generalmente nos atrae por el solo hecho de ser morbosos, por el solo hecho de ser chismosos también, ¿sí? Queremos entender, podemos aprovechar esta capacidad que tiene y sobre todo que tenemos los paisas de estar metidos en todo, de entender que somos chismosos y entender que con chismes pudiésemos llegar a entender un poco más la música clásica, y para eso pues están los hilos narrativos, que pueden ser muchísimos, y que nos permiten entender qué hizo el autor, por qué componía de X, Y o Z manera, y permitirnos profundizar en su obra y entenderla un poco más. Porque de primerazo a veces no entendemos, o de hecho ni siquiera queremos entenderla. Lastimosamente, pues por la pandemia, este tipo de reuniones no se pueden hacer en físico. Aquí les traigo un fragmento
de un video, un fragmento corto de un video de Richie Ray en un aeropuerto en Austria, tocando una de sus más célebres obras. Eso da cuenta de lo muy cercana que está la música clásica de la gente y de la sociedad. Vamos a escuchar un poco. Realmente es muy difícil a partir del Meet poder transmitir esto, pero vamos a ver si se escucha algo. Bueno, en ese pedazo de la obra de Richie Ray, que muchos posiblemente han bailado, quienes manejan aquello de azotar el piso, y que muchos han maratoneado porque es una canción que dura 6 minutos, esta canción no sería lo mismo sin ese fragmento. Ese fragmento, para los que no lo saben, hace parte del estudio revolucionario de Chopin, el Opus 10 número 12, que dentro de esa composición, Richie es un tipo formado musicalmente en conservatorio, entonces él logra mezclar este tipo de arte y hacerla muy accesible al público en general. Entonces veamos que la música clásica no es tan alejada. Y la última parte con la que él vuelve al sonido bestial es el preludio en do sostenido menor de Sergei Rachmaninoff. Entonces, si uno intenta explorar ese tipo de música, se va a encontrar que buscando a Chopin, posiblemente vaya a encontrar también a Rachmaninoff, y así se va yendo. Y así es como cuando uno es curioso trata de encontrar las relaciones entre las diferentes obras musicales y va enriqueciendo todo su vocabulario. Después de toda esta larga cháchara que les acabo de mencionar, pues me gustaría entonces ahora que hable un invitado que traje, el maestro Gonzalo Espina, violinista y director asistente de Filarmed, quien es una persona que entiende mucho. Este señor sí es un erudito y nos puede hablar mucho mejor respecto a la relación que existe entre la música, la medicina y en cuanto a la música y la accesibilidad. Entonces, dándole entrada al maestro Gonzalo, quisiera, pues ya lo presenté, quisiera, maestro, que nos respondieras, por favor, ¿por qué crees que en este momento no tenemos la accesibilidad que quisiéramos con la música clásica? Te cedo la palabra entonces, maestro Gonzalo. Muchas gracias, Juan Fernando, y buenos días para todos los que están ahí en su pantalla, al frente de su pantalla. Pues a mí me complace mucho estar en estas charlas y en estas reuniones, porque una de las formas que creo que tenemos los músicos de comunicar, de hacer parte de más público, de acceder a que las audiencias se cautiven con nuestro trabajo, es este tipo de cosas. Yo estaba oyéndote con mucha atención en la introducción que hacías y aquí anoté algunas cosas. Hay muchas de las cosas que yo pensaba decir. Tampoco compromete, como dijiste, mi pensamiento, es una opinión personal, lo que yo pienso de
de mis colegas, lo que pienso de lo que has dicho sobre algunos intelectuales. Esto es mi opinión personal. Por supuesto, también quiero decirles que yo soy egresado de la Universidad de Antioquia, es una entidad que yo adoro. He sido profesor de música, e incluso no he sido muy pocas veces profesor de violín y he dirigido la orquesta de estudiantes de la facultad, pero sobre todo he sido profesor de taller de ópera, algo que está, digamos, ligado a mi quehacer musical, pero yo no soy cantante, yo soy violinista, pero amo el género lírico. Entonces, para empezar y para no hacerlo muy largo, porque desgraciadamente no tengo mucho tiempo, y si hay algo que se quede más o menos en el tintero, pues bienvenido sea en otra ocasión si ustedes se consideran que puedo regresar. Me encantaría hablar con todos ustedes y contarles o que reflexionemos juntos sobre el oficio que es no solo la música, el arte y la cultura y la belleza y la justicia que debe acompañar no solamente a los que aman estas manifestaciones, sino que debe acompañarnos en todas nuestras profesiones, profesión médica, profesión matemática, profesión de humanidades, etcétera. Bien, lo primero que quisiera decir de la música clásica y de todo esta, para empezar a hablar, es que toda la música que llamamos clásica realmente no es el periodo clásico. El periodo clásico es un espacio comprendido en muy poco tiempo, en un lapso de tiempo muy corto, que llega desde la mitad del siglo XVIII, es decir, desde 1750 hasta inicios del siglo XIX. Es un periodo muy corto de tiempo. Como fue un periodo en la historia del arte de retorno a las tradiciones griegas, pues se llamó periodo clásico. Pero la música clásica que conocemos como con ese nombre realmente se llama de muchas maneras, un poco peyorativamente a veces se le dice música culta, que me parece un poco pretencioso, pero también se le llama música académica, que yo considero que es una definición mucho más cercana y apropiada a lo que conocemos como música clásica. Entonces la música clásica realmente, si vamos a hablar de música, no solamente, o sea, solamente de música, sería un periodo que comprende compositores como Haydn, Mozart durante toda su vida, de 1756 a 1791, digamos que es el ideal de lo que es la música clásica. Para mí Mozart es el genio de los compositores, de mis afectos es para mí el más importante, y un poco Beethoven hasta, digamos, hasta la mitad de su vida. Ese es el periodo clásico. Entonces, definiendo esto como música clásica, es ese periodo. Música clásica que llamamos clásica es, digamos, la música académica, la música que requiere de cierta manera no solamente una tradición oral, sino un estudio, digamos, de las formas y de las teorías musicales. Otra cosa que quisiera notar es que la música, como dijo Juan Fernando, toda la música, no la música para bailar, como dijo él, o para silbar o para cantar, toda la música tiene raíces populares. Eso es definitivo. Voy a hablar lo que puso él de Chopin y su nativa Polonia. Voy a hablar también de lo que dijo él de Rachmaninoff y su nativa Rusia. Por supuesto, yo quisiera empezar por decir que la música realmente como música, como concepto, inició en el siglo más o menos 17, lo que conocemos como música, digamos, coral. Al principio la música estuvo ligada, por supuesto, al oficio y a la práctica litúrgica, porque esta época necesariamente todo lo que hacíamos a partir de la oscuridad, que realmente no es oscuridad del medioevo, que ya afortunadamente este término se está cambiando, porque del medioevo hay riquezas, solamente falta comprobar y observar lo que son las catedrales de todos los sitios para descubrir que eso no era ninguna oscuridad. Es posible que hubiera
oscuridad en pensamientos, pero en obras artísticas yo creo que eso se va a reevaluar y se está haciendo, es aquello de la oscuridad del medioevo. Entonces, la Iglesia, por supuesto, puso sus pautas y sus cánones para el arte, y la música no fue esquiva. Entonces, la música, como decía Juan Fernando, se oficiaba como un acompañamiento a la palabra, al verbo, a la liturgia. Y la música entonces empezó siendo coral, porque los instrumentos tenían ciertas tendencias a la frivolidad o al placer, y como la Iglesia siempre ha sido enemiga del placer, entonces pues la música solamente podía ser de cierta manera vocal. Luego, cuando empezó a adentrarse en siglos y siglos, y los instrumentos que construían los artesanos, los luthiers, el laúd, la guitarra, sobre todo los instrumentos de cuerda, empezaron a tener auge y un desarrollo técnico posible, pues la música empezó a crecer afuera de la iglesia como música instrumental. Es decir, gracias al desarrollo técnico de la elaboración, de la construcción de los instrumentos, lo mismo que sucede ahora, gracias al adelanto del conocimiento, de la red, de todos los programas tecnológicos, pues, de la computación, la vida también ha avanzado desde que pasamos del fax a un mail, que el fax ya de por sí es un invento maravilloso. Pues la música, desarrollando la técnica de construcción, empezó también a explorar otras áreas. Y, por supuesto, siempre nació de la tradición oral, es decir, del empirismo, de la intuición y sobre todo de la alegría. La alegría no quiere decir que la música no haya celebrado ritos fúnebres, ni mucho menos. Quiero decir de la alegría de poder trasladar a un instrumento ajeno al cuerpo, como es un instrumento y no la voz, la posibilidad de ejecución. Entonces, en el barroco, entonces la iglesia y la música empezaron a desligarse, empezaron los primeros problemas, que casualmente se solucionaron solo hasta el Concilio Segundo Vaticano de Juan XXIII, en los años 60, estoy hablando de ayer, porque la música siempre tuvo dificultades para relacionarse con la iglesia, porque, por supuesto, esto es una historia muy larga, la Reforma, Lutero, las Cortes, todo lo que pasaba en Europa, pues a veces se alejaba un poco de la tradición práctica de la religión. Entonces la música nació, como les digo, la música instrumental del género popular. Es como si la música actual pudiéramos disfrutarla, y yo invito a eso, no solamente a oír la música que ustedes llamamos clásica, académica, repito. Nosotros tenemos en Colombia una infinidad de músicas, desde los litorales hasta las zonas andinas, una infinidad de músicas que infortunadamente no conocemos y no apreciamos, salvo en festivales, salvo en grabaciones, pero que muy poca gente y la gente con mucho coraje y mucha valentía se dedica a ella, en contraposición de todos los géneros que existen comerciales, como el reggaetón, como otras cosas que yo no conozco mucho, pero tampoco desdeño. Yo no voy a admirar desde cierto punto de vista riguroso el reggaetón, porque me parece una forma muy simple de hacer cosas artísticas, pero tampoco voy a decir que critico a los que lo disfrutan, lo oyen y lo bailan, porque creo que es una manifestación igual que otras. Que yo respete un poco la elaboración o no, es otra cuestión, pero creo que todo el mundo tiene la libertad de elegir lo que quiere oír. Bien. Entonces también la música popular, como la música popular del barroco, hablando de gavotas, de gigas, de todo lo que se bailaba en las cortes y en los países, digamos, monárquicos, formaron parte de la vida de todos los grandes compositores, desde Juan Sebastián Bach, en 1685 hasta su muerte. La música adquirió, digamos,
concreción, la realidad de las formas, y de ahí ya sonó la fuga, la sonata, todas estas cosas que ustedes alguna vez habrán oído, pero no saben cómo se llama. Por ejemplo, tirarán, tarararararán, que es una música que se ha oído mucho, y esa es una gran tocata y fuga de Juan Sebastián Bach. Repito, música popular que él, por los conocimientos teóricos y académicos que tenía, lo llevó a otro nivel, a un nivel que todavía, insisto, se puede disfrutar. Todo lo que perdure en el tiempo se llama clásico. Por ejemplo, para mí, Antioqueñita, por decir algo, lo que todos cantamos o lo que conocemos, o Pueblito Viejo, o qué canción, o Allá en el Rancho Grande, o si quieren ir más acá, los Beatles, Yesterday, y todas estas cuestiones, es clásico, porque lo clásico es lo que conocemos, lo que podemos imitar y lo que de pronto trasciende de generaciones a otras. Eso es clásico, como los médicos que ustedes sabrán más que yo, como Hipócrates o como Galeno o como Andrea Vesalio, toda la gente que estudió anatomía, se consideran clásicos, aunque no hayan tenido las herramientas que todos ustedes conocen de diagnósticos y etcétera, que son, digamos, la evolución que han tenido estos pensamientos originarios en el desarrollo técnico y en la construcción de todas las herramientas que ustedes tienen, como los músicos tenemos. Entonces, la primera cosa que quisiera decir es que la música clásica es un periodo corto de tiempo, que la música clásica se ha convertido en música académica, que toda la música proviene del origen popular de las danzas y que así ha sido a través de los tiempos. En el siglo XX, la música sufrió, no solamente la música, yo creo que todas las manifestaciones humanas, desde las ciencias sociales en Francia de finales del siglo XIX, hasta llegar al psicoanálisis freudiano y lacaniano de la época de Viena, de inicios del siglo XX, la vida sufrió una transformación porque digamos que se habían agotado ciertos recursos humanos que venían del pasado y se empezó a pensar en otro tipo de racionalismo, desde la Ilustración, por supuesto, pero la música tampoco fue ajena. Entonces, evidentemente, es posible que el siglo XX haya hecho, entre comillas, un mal a la música que conocíamos a través de toda la historia. El siglo XX supuso una ruptura, una reacción frente a lo que era bello o justo. No se emplearon ya más esos términos. Todo lo que podría resultar interesante para el espíritu humano podía ser considerado como bello, pero esas son cosas que no creo que sea pertinente hablarlas porque eso trasciende a otros medios más filosóficos. Pero digamos que simplemente algo que hemos tenido todos en común es el gusto. El gusto y el mal o buen gusto. Pero eso también es una concepción de qué me gusta comer, de qué me gusta vestir, de cómo me gusta conversar, de a qué gente soy más cercana o no, y eso también es otra discusión que la música tampoco ha desechado, porque el siglo XX lo que hizo fue admitir, por ejemplo, los nuevos sonidos que no tenían los músicos clásicos. Es muy difícil pensar, por ejemplo, que Juan Sebastián Bach no disfrutó, digámoslo así, de la máquina de vapor, ni del ferrocarril, ni mucho menos de un avión, ni del sonido que se transmitía por un parlante. Entonces, todos estamos condicionados a la realidad que se nos presenta en el exterior. Los músicos y ustedes los médicos estamos condicionados a eso. Yo todavía alabo cuando voy a un médico, y ahora les iba, antes de que me vaya porque no tengo mucho tiempo, yo estoy sufriendo ahora de una epilepsia. Y hace una semana me hicieron una telemetría videoencefalograma de 120 horas y yo tengo, por ejemplo, el lado izquierdo, como decía Juan Fernando, muy atrofiado. Yo tengo 56 años, tampoco es que esté tan viejo para tener el cerebro tan atrofiado,
pero los músicos parece que desarrollamos, aparte de este hemisferio, que es el hemisferio del lenguaje, que ustedes sabrán, ciertas conexiones que son muy peculiares en nosotros, porque nosotros tenemos unas motricidad y habilidades sensoriales muy particulares. También, lástima que no tengamos mucho tiempo, perdón. Sí, vuelvo a repetir, si les parece que podríamos adentrarnos en un futuro en conversaciones, yo estaré encantado, porque a mí me interesa mucho como músico, como miembro de la Filarmónica de Medellín, acercar a todo el mundo que quiera a este lado tan bello de la música y el conocimiento. Incluso después en privado yo hablaré con Juan Fernando si eventualmente podríamos hacer una especie de pequeño concierto con un pequeño grupo que se pueda permitir en esta pandemia tan larga y tan triste, para ir a tocarles a ustedes algún trozo de parte de la orquesta. A mí me parecería maravilloso, además, entablar una relación cercana con ustedes. Entonces yo tengo una epilepsia, parece ya determinada. Lady Ladino es mi epileptóloga, es una mujer maravillosa. Y los músicos a veces sufrimos de muchas enfermedades de estas. La epilepsia musical es un maravilloso tema para mí, maravilloso, porque tengo, como lo he sufrido, tengo conocimiento de músicos que lo han experimentado, aparte, por supuesto, de la sinestesia, y podemos hablar de lo que significa reforzar cierto sentido auditivo en otros sentidos, no solamente visuales. Hablar de Oliver Messiaen, hablar de Ligeti, hablar de Frank Liszt, músicos que veían los colores en las tonalidades, como decía muy bien Juan Fernando. Así que el tema es muy, muy largo, pero solo quisiera decir que la música y la medicina sí que han tenido relación, no solamente por afecto, porque muchos de sus padres sí han sido médicos, muchos de sus conocidos, de sus profesores, han tenido mucho contacto con el arte, porque yo considero la medicina un arte. Yo no considero, digamos, la ingeniería, no sé qué, electrónica, un arte, pero sí creo que hay materias y profesiones que tienen más cercanías con la investigación y con el acercamiento a la belleza, porque yo considero que un diagnóstico no solo es eficaz y eficiente, sino bello. Sobre todo, porque les iba a decir, a mí todavía, antes, perdón que divague, yo me acordaba todavía de la percusión, ese sistema, esa técnica que tienen ustedes para encontrar los sonidos secos, sordos de los órganos o de los tejidos. Eso es una manifestación evidentemente musical, que eso no se puede olvidar. Yo añoro todavía esa auscultación médica con los dedos y la percusión. A mí me parece eso maravilloso. Quisiera aprender de ustedes también esas cosas que ahora se volvieron muy de tomografías, de PET, de exámenes, pero a mí ese contacto primario con el médico de familia era tan hermoso para mí como músico. Y sigo pensando en el corazón, sigo pensando en los latidos, en las bradicardias, sigo pensando en la tensión, sigo pensando en los olores que también son musicales, en las actitudes armónicas, como es todo el organismo y lo que representa el funcionamiento como todo. La armonía musical es todo. Si vamos a hablar de la armonía, digamos que es el gran centro del organismo. Si vamos a hablar de melodía, que es lo que realmente reconocemos más fácil, podríamos hablar ahí de lo que ustedes auscultan en primera instancia, como es el pulso, como es las reacciones visuales, las reacciones, no sé cómo se pueda decir, pero en la música también existe eso, como en la medicina. En la música lo que se trata al fin es poner en armonía todo el sistema musical del sonido. Perdón, que yo creo que ya pronto llegarán por mí. Como te digo, Juan Fernando, yo tengo un compromiso a las 9, me da mucha tristeza no poder extender un poquito y oír las preguntas si están interesados, pero yo quiero darte espacio, Juan Fernando, a ver si
si en algún momento, si ustedes creen que podemos, a mí me encantaría estar de nuevo en algún momento con ustedes, Juan Fernando. Gonzalo, no, sí, lastimosamente pues que te tengas que ir, pero en estos 2 minuticos, 3 antes de que te recojan, ¿será posible que nos contés algunas anécdotas o de esas leyendas tan famosas que tenemos en música clásica, como por ejemplo el violinista del diablo o el drama de Mozart y su requiem al final de sus días, o la sordera de Beethoven, que es tan conocida y que fue esa enfermedad sifilítica que tanto padecieron los músicos en esa época, y las depresiones? Cosas corticas, como puntuales, que nos puedas decir mientras llegan por vos. Pero que me da mucha pena ausentarme, y quedamos en privado de pronto de estar en un contacto cercano cuando se permita. Bueno, a los que son ortopedistas, a los que hablan de trauma, ustedes, a mí me parece muy interesante hablar de Paganini. Paganini es el ídolo de los violinistas. Paganini sufrió de un síndrome que se llamaba el síndrome de Marfan, ustedes sabrán más de eso que yo, que le permitía una hiperextensión en las manos, sobre todo las falanges, eran muy dúctiles, no sé si es la palabra, pero eran hiperextensiones, que también a propósito sucede en los grandes bailarines, Nureyev, Baryshnikov, la gran Carla Fracci, Ana Pavlova, todas estas bailarinas y bailarines han sufrido de hiperextensión. Digo sufrido porque lo han aprovechado para su ballet. Y el síndrome de Marfan es de Paganini, que es el protagonista de esta película, El violinista del diablo. Fue una enfermedad que lo llevó a la muerte, una enfermedad de las articulaciones que, además de haberle causado una enfermedad, le permitió ser el más grande violinista de todos los tiempos, por la extensión que conseguía con sus manos. Mozart, por ejemplo, yo no sé de qué murió, ustedes me podrían enseñar. Mozart murió hinchadísimo. O sea, yo no sé si eso es retención de líquidos. Mozart murió muy joven, a los 35 años. La historia y la leyenda es que una noche vinieron a su casa y un señor desconocido le encargó un requiem, una misa de muertos para su entierro, el señor que lo contrató. Mozart empezó a escribirlo, y Mozart solamente pudo escribirlo hasta la lacrimosa, 8 compases de la lacrimosa. Después lo completó un alumno suyo que se llamaba Susmaia, y Mozart, la leyenda cuentan que Salieri, que era el rival de la corte de José II, de emperador austriaco de Mozart, pues Salieri dicen que lo envenenó, pero eso es un cuento, una invención romántica de las historias. Mozart murió también muy joven. Hay muchos que han muerto joven, como Franz Schubert, también austriaco, que murió a los 31 años, sifilítico, como Bellini, que murió a los 33, un grandísimo compositor italiano de ópera, también sifilítico. Ha habido muchos casos, ya les he dicho, sinestésicos, también de enfermedades mentales. Uno muy famoso fue Robert Schumann, una gran bipolaridad. Gustav Mahler, uno de mis compositores preferidos, murió a los 50 años de una infección de corazón, una miocarditis. Y hay muchos músicos que han sufrido grandes enfermedades. Beethoven, que digamos es el músico, el compositor, por decirlo algo, como el personaje de la música, que sale hasta en las caricaturas de los Simpson, que compuso esta gran sinfonía quinta, pa 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 pam, tacatacán. Solamente 3 notas cortas y una larga hacen una obra maestra. Ta 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 tan, ta 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 tan. Un hombre, un artista, una persona que conciba una obra de arte para la eternidad en 3 notas cortas y una larga, es alguien supremamente especial. Beethoven sufrió una sordera desde 1802, él nació en 1870, o sea que él adquirió la sordera a los 32 años, no volvió a oír,
sus últimos conciertos, incluso que él los dirigió, iba supremamente, era más adelante que la orquesta que estaba dirigiendo. Los músicos no sabían qué hacer porque él no oía lo que estaba pasando. Intentó quitarse la vida, por supuesto. También hay casos como la homosexualidad de Tchaikovsky en esta época terrible que solamente superamos en los años 70, cuando la homosexualidad no se consideró más una enfermedad. Pues Tchaikovsky también parece que fue obligado a tomar arsénico por sus problemas en la corte imperial de San Petersburgo, pues no se le permitían estas inclinaciones. Entonces hay muchos casos, pero también quiero decir algo, Juan Fernando. A pesar de que hay muchos músicos enfermos, yo quisiera decir que hay grandes músicos longevos. Y no voy a poner sino el caso cercano de que ustedes seguramente conocerán, como los músicos cubanos, empezando con Kumpay Segundo, con Ibrahim Ferrer, con Omar Portuondo, con todo lo que Herzog rescató de esta Buenavista Social Club, que es uno de los músicos más longevos, afortunadamente, que existen. Y ha habido muchos, sobre todo intérpretes longevos. Repito, ha habido mucha muerte de jóvenes músicos, de compositores jóvenes, pero también ha habido longevidad, y eso digamos que equilibra un poco la carga musical que todos tenemos. Muchas gracias a los que estuvieron. Yo estaré atento y conversaré en privado con Juan Fernando. Si ustedes quieren que de pronto, yo con mucho gusto aceptaría una reunión posterior y podemos hacerlo más largo, aceptaría preguntas y las puedo resolver, y también les prometo que haré lo posible para ir a verlos en algún lugar de la universidad. Juan Fernando, yo me despido, mantendré pues mi interés, y les agradezco mucho toda su atención, y ha sido para mí un placer. Juan Fernando, si quieres... Bueno, no, yo creo que... Gonzalo, el doctor... Estoy, pero me tengo que ir, dime. Gonzalo, un minutico. El doctor Horacio Tertúa, coordinador del programa, quisiera hacer una pregunta. Entonces, claro, claro que sí. Maestro Gonzalo, bueno, no, primero agradecerle, muchísimas gracias por su compañía. Nos hizo usted lo de los amores fortuitos, ¿no? Nos enamoró y luego nos abandona rápidamente. Pero mira, voy a aprovechar esto para hacerle una invitación de una vez, porque este tipo de actividades es importante que queden ligados. Desde el programa queremos que esto incluso lo disfruten otros médicos y otras personas que se dedican a nuestra especialidad. En octubre específicamente, todavía no sabemos la fecha, hacemos un evento académico, pero yo quisiera que tuviera ya usted desde nosotros una invitación oficial para que usted abra ese evento académico con una conferencia. Podemos hacer algo compartido entre una conferencia y una tocata, una pieza que usted con la orquesta nos toque. Yo creo que lo podemos hacer de una manera híbrida, una parte presencial, nos encontramos de pronto en Plaza Mayor, que es donde la Facultad de Medicina hace los eventos, y lo otro transmitido. Entonces, si usted nos acepta esa invitación, ya queda hecha la invitación oficial. Juan Fernando se encarga de estar organizando con usted. En algún momento nos reunimos. El doctor Héctor Arroyave es la persona que dirige esta reunión. Muy seguramente se va a despedir de usted, pero simplemente quería agradecerle. Y por último, creo que Mozart se murió de una enfermedad reumática, que es algo que a mí me gusta mucho, ese tipo de enfermedades, porque tiene que ver con el corazón, y por eso se murió hinchadito. Muchísimas gracias, profesor Gonzalo. Entonces nos estamos viendo, ¿listo? Gracias, doctor, gracias. No, agradecerle, maestro, pues realmente disfrutamos muchísimo toda su exposición, quedamos iniciados. Me uno a esa sensación de quedar iniciado. Yo estoy en la orilla nada más de admirador de la música. Ojalá hubiese sido un buen intérprete, pero quedo pues maravillado con todo lo que usted nos cuenta, y con muchas ganas de volverlo a tener acá, maestro, y podamos disfrutar de toda su experiencia. Muchas gracias por su tiempo, maestro. A ustedes, muchas gracias. Ahora sí me tengo que ir, Juan Fernando, quedamos en contacto. Un abrazo para todos. Listo, Gonzalo. Muchas gracias a vos. Juanfer, pues muchas gracias. No, yo creo que quedamos muy contentos, y yo quisiera rescatar un aspecto que me pareció muy interesante desde lo que vos mencionaste, y el maestro lo decía de alguna manera en varias de sus
de sus aportes, que es la percepción absolutamente, digamos, personal, individual y respetable de lo que es agradable y lo que es bonito. Y eso yo creo que hay que rescatarlo. Y en un proyecto ahora que es el de UCI H, pues UCI humanizada, la posibilidad de que la música sea un elemento, pues no solo liberador, sino incluso sanador en los pacientes que tenemos tan graves, pero no solamente dejarlo en el plano de que sea la música clásica. Yo me voy a tomar nada más un minuto para contarles de que la posibilidad de que la música sea terapia, debemos de hacerlo tan cercano y sencillo como dejar a los pacientes y a sus familias que expresen los gustos de los pacientes. Pueden ser incluso no musicales, otras expresiones culturales, artísticas, populares, las que sean, pero que les genere algún tipo de esparcimiento y de salida de su situación de enfermedad. Otras unidades han intentado que la música clásica haga parte como de la ambientación permanente en cuanto a parlantes generales, o tener concertistas o tener gente, pero quizás se ha fracasado en entender que la apreciación por el arte es una apreciación absolutamente personal y posiblemente no necesariamente la música que consideramos clásica, como lo mencionaste vos y el maestro, sea necesariamente del gusto de todos los pacientes y de sus familias. Entonces, permitir que la gente exprese cuál es su gusto y darle la posibilidad que ese elemento haga parte de su recuperación, pues sería muy, muy importante. De hecho, en una conversación que tuvimos anteayer con Eric, mencionábamos esa posibilidad de que a la gente se le explore esa posibilidad de que diga qué le gusta, no necesariamente llevar allá un concertista, porque de hecho eso no es complicado. Las Américas lo hace, yo ya había hecho un contacto para el San Vicente con la Escuela de Música de la Universidad de Antioquia, pero sería más trascendente e incluso hasta más sencillo en logística preguntar qué es lo que le gusta a cada paciente para hacer esto, para hacer realmente un espacio diferente que a los pacientes realmente les aporte y a sus familias y hacer pues del cuidado intensivo del espacio que es tan complicado, tan estresante y tan duro, una posibilidad pues adicional de recuperación. Pues ahí dejo eso en el aire, que yo creo que es una posibilidad que tenemos que explorar. No sé si en estos 2 o 3 minuticos, si alguno de los compañeros quiere intervenir, doctora Teorto, o alguno de los compañeros quiere finalizar para dar algún espacio y despedir la actividad de hoy. No, señor, muchas gracias, pero veo que por ahí Alberto Marrugo tiene la mano levantada. Alberto, dale. Sí, buenos días. En el proyecto UCI, en la línea estratégica Bienestar del Paciente, lo mencionamos ese día, la musicoterapia. Inclusive tuve la oportunidad de estar en unidades de cuidados intensivos, donde llegaba un violinista y iba a cada cubículo y, digamos, que interpretaba un ritmo musical que el familiar decía que era el que más le gustaba al paciente. E inclusive muchos años atrás permitíamos en la unidad de cuidados intensivos que el familiar trajese un radio en ese tiempo, una grabadora, y el paciente escuchaba permanentemente la música de agrado. Y todos sabemos el impacto que esto causa. Así que yo creo que hay que retomarlo, sí, señor. De acuerdo, sin duda. Y puede ser de logística muy sencilla, no necesariamente pues trayendo gente externa, sino simplemente acercarse pues a los deseos del paciente y de su familia. No sé si hay alguna otra intervención. Adelante. No, parece que no hay más, profe. Pues yo le quiero agradecer el espacio. Sigo pues como en la idea de que esta música es una música que hay que tratar de, pues todas las músicas, hay que tratar de valorarlas. No podemos quedarnos en el esnovismo de que quien gusta de la música clásica, pues se cree, porque muchas veces se cree un erudito de la música académica, no cerrarle las puertas, estar abierto a otro tipo de música también, y lo que ustedes mencionan del proyecto UCI, realmente pues, uno empíricamente trata de hacerlo con los pacientes para evitar el delirium, que les traigan radios,
con las preferencias de los pacientes. Los auxiliares, que hacen una labor muchas veces poco reconocida, son muy dados a preguntarles qué quieren escuchar y en sus propios celulares les ponen música. En estos días teníamos en la UCI Cardio un paciente escuchando tangos y a otro escuchando los Visconti. Entonces yo creo que logísticamente poder llevar la musicoterapia a las unidades de cuidado intensivo no requiere sino de voluntad, más que cualquier otra cosa. Entonces, bueno, quedamos pendientes para otra reunión cualquier día de estos. Muchas gracias, profe. Sí, Héctor, si me permites, yo una... No sé, parece que se le fue la transmisión a Horacio. A ver si vuelve, nada más decirles eso, que queda abierta esa posibilidad incluso para la invitación a los compañeros en la León 13. Intentaré hablar con el doctor Eric a ver si concretamos ya para el mes de septiembre de pronto esa primera reunión que esté el participante, uno de los compañeros, para darle bastante impulso. No sé si Horacio ahí todavía está y quería dar un último aporte. Bueno, no, parece que definitivamente se le fue la onda. Entonces, no siendo más, nos despedimos ya a las 8:31. Les agradecemos muchísimo la presencia y quedan invitados para la reunión del martes en Pregunta Clínica y para el resto de actividades. Muchas gracias.